Acá le voy a presentar a Karina Cándalo, todos la conocen, supongo que ha sido profesora o parece que desgraciadamente. Y Fabio Di Camosi, que es un artista que está muy cerca de la generación de ustedes, ¿no? Y comenzó sus prácticas artísticas por el 99, me decía Fabio, ¿no? Era integrante del grupo 00 en la actualidad. Y tiene estudios, ha transitado por la Facultad de Filosofía, Arquitectura y también por la Escuela de Arte. O sea que tiene, digamos, trayectos relacionados con las artes visuales, y en el caso de la arquitectura, nos comentaba él, ¿no es cierto?, que ha sido una de las cosas que les ha servido mucho para las tareas que está desarrollando últimamente. Bueno, les recuerdo un poco lo que le habíamos comentado en la clase anterior, de que me interesaba en este momento tener a 3 personas que están desarrollando prácticas curatoriales, que son recientes, ¿no? Y que vienen de 3 perfiles muy diferentes. En el caso de Karina, bueno, viene del ámbito académico, de la docencia, y por otra parte, digamos, ella hace tiempo que viene trabajando con una orientación que está muy ligada, digamos, a la producción de eventos artísticos y obviamente, digamos, a todo lo que tiene que ver en el mundo curatorial. Y en el caso de Fabio, digamos, que es un artista, digamos, de la última generación, que viene de un perfil, de una formación un poco multidisciplinar y no tan estructurada académicamente, y que por otra parte, digamos, tiene una relación con gente, digamos, del circuito artístico mucho más joven, ¿no es cierto? El caso de Karina responde quizá a una generación intermedia. No tanto, ya no. No tanto, ya más alejada de las generaciones jóvenes. Claro, y en el caso de Graciela, que ya va a estar presente más alejada aún. Más alejada aún. Más alejada todavía. Y en el caso de Graciela, que va a estar presente dentro de unos minutos, ella viene ya del ámbito de un trabajo netamente oficial, ¿no es cierto? Ha sido en un tiempo director del Museo Carafa, ha estado también varios años dirigiendo lo que es el área de arte visual del gobierno provincial, o sea que viene del campo de actividad netamente oficial. Son 3, digamos, de 3 lugares muy diferentes, que es muy interesante contrastar así las visiones que cada uno tiene, y que bueno, sería interesante que ustedes aprovechen de formular preguntas o de tratar de reflexionar acerca, digamos, de todos los conceptos que ellos puedan plantear en este momento. No sé cuál si querés hacer alguna cosa. Bueno, eso de hecho, ¿no es cierto? Ha habido, digamos, nosotros hemos planteado 3 preguntas básicas. Yo no hice tampoco nada, no las hice. Me acabo de No, van a acordar que los preguntar. saludé, yo no me recuerdo. Es como para arrancar, es como para romper el frío. ¿De dónde arrancamos? Ahí va, ahí va. Nos ponen acá y nos hacen preguntas. Me siento como en un programa de tele, ¿viste? Que A Graciela, que es la más veterana, le vamos a hacer la verde acá. No, o sea, convengamos, no son preguntas, sino son, digamos, el temario un poco, pero están formulados de alguna manera como preguntas para que se abra un poco la conversación. Una sería cómo se definiría la curatoría, o cómo ustedes, digamos, conciben la curatoría en artes visuales. Una segunda podría ser cómo asume el rol de la curaduría en artes visuales, como cada uno de ustedes, digamos, se enfrenta, digamos, a esa práctica. Y la otra, reconoce en la práctica curatoria los aspectos interdisciplinarios, de prácticas interdisciplinarias, por ejemplo, que es una cosa que acá nos interesa, digamos, tratar
de acotar o reflexionar en qué medida, digamos, la práctica artística se cruza con otras disciplinas, digamos, en el momento no solo de la producción, sino cuando la obra se instala en el circuito artístico, ¿no es cierto?, en el ámbito de la postproducción. Y después tenemos otra, digamos, para redondear, cómo ustedes observan el escenario local y nacional hoy con respecto a la práctica curatoria. Comiencen por cualquiera de ellas. Dale, Es todo tuyo, es todo tuyo, es todo tuyo. Hay una cosa que habría que acotar, ¿no es cierto?, que ustedes dos recientemente, digamos, o en este momento acaban de realizar el trabajo respecto a eso, un poco quizás a partir de ello. Por otra parte, nosotros le dimos a ellos un documento donde estaba una entrevista tuya, Karina, que te hizo Plano Azul. Y otra, Fabio, que vos habías mandado por mail, ¿no es cierto?, un poco eran los fundamentos respecto al trabajo en el centro. Un poco quizás comentar así cómo se fue Vamos a arrancar donde sea. Yo creo que Vale. eso de que nos encontremos acá y generemos algo a partir de lo que salga es ya suficiente. No, bueno. Ok, perfecto. Mira que cuando arranquemos no paramos más, pero hay que cuestar arrancar. Pensalo bien, te doy una oportunidad. Puede arrancar de nosotros probablemente, puede arrancar de Sí. Sí, vos no te preocupes, ya. Estamos, Bueno, ¿quieres que me... Dale, primero las damas, soy un caballo. Bueno. No, respecto, yo voy a ir por orden, ordenadamente. Con respecto a la primera pregunta, cómo se concibe la práctica curatorial, a mí me parece que hay como dos puntos de vista. Uno que, si se quiere, más abstracto, donde uno puede pensar qué es ser curador a nivel arte internacional, que es una cosa, que incluso también allí hay como muchos perfiles diferentes, pero en general el curador puro es el curador, aquel que es curador, nació para ser está genéticamente tiene sus estudios y su formación muy claramente definida. En general no son artistas, por ejemplo. Es difícil que un artista se convierta en curador en ese gran campo de que es el arte contemporáneo internacional, ¿no?, en las grandes esferas, en las grandes ligas, digamos, donde el curador suele venir más vale de la teoría, de la crítica, incluso de disciplinas, pero disciplinas teóricas, ¿no? Muchas veces también son arquitectos, pero sobre todo vienen de la teoría, de la filosofía, de la crítica, de la filosofía orientada hacia la estética, y en general no han sido artistas. Eso da como una marca bastante fuerte, y también a nivel político o ideológico tienen como una especie de, últimamente, gran poder en el mundo del arte, ¿no? Es como una especie de estrella que arma la Bienal, los artistas no sabemos quiénes son, pero seguro primero nos enteramos ante todo quién es el curador, entonces sabemos cuál va a ser el perfil ideológico de esa exposición. Y me parece que desde ese punto de vista nosotros tenemos una idea bastante diferente, o desarrollamos una práctica curatorial que por lo menos en mi caso personal, no te quiero involucrar en mi discurso, es bastante diferente. Está muchísimo más ligada a una práctica que tiene una formación, como recién decías vos, Gustavo, de Fabio, que viene de diferentes disciplinas, que está muy mezclada con la práctica o docente, en mi caso, por ejemplo, o con realizar estudios, hacer obras, ser artistas y después empezar a desarrollar estudios teóricos. Muchos hemos hecho eso, ¿no? Como que trabajamos en un primer momento en nuestra propia obra, en algunos casos abandonamos nuestra propia obra para hacer otro tipo de tarea, en otros casos no, como el caso de Fabio. En mi caso sí, yo dejé de hacer obra en algún momento porque ya empecé a desarrollar otro tipo de tareas, fui haciendo un camino mucho más variado, ¿no?, que tuvo que ver básicamente con la docencia. A partir de la docencia, de asesorar tesis, por ejemplo, yo me tomé de una manera bastante profunda el trabajo de asesoramiento de tesis, entonces empezó a ser
claramente una práctica curatorial, una práctica de diálogo y de estudio de la obra con el artista hasta el momento del montaje y de la postproducción, como dice Gustavo. Lo mío viene un poco de ahí. Y después porque uno va empezando, va formándose a nivel teórico, ¿no? En la mayoría de los casos es que uno empieza a ver la necesidad de la teoría que tiene la práctica artística, y entonces ahí empieza a recortar la mirada y a tomar un posicionamiento como artista, como docente, como gestor, y eso da como el campo abierto a la práctica curatorial también, ¿no? Voy a parar acá para ver si lo dejo hablar un poco. Sí, creo que lo que me queda también con respecto a eso es que en este ámbito el tema de la curaduría o las prácticas curatoriales están referidas a la necesidad, ¿no? A una necesidad concreta que viene antes de que uno decida ser curador. Digamos, hay una necesidad de que existe ese personaje y que exista también esa práctica, y que no hay, como bien vos decías, en otros campos que son mucho más sólidos de algún modo, tienen una solidez distinta en cuanto al plan, ¿no? Que aquí por ahí es mucho más abstracto, es mucho más, está ligado más a la práctica cotidiana, ¿no? Esto de ser curador, para mí al menos, tiene que ver con una necesidad que siento de hacer ciertas cosas que se pueden de algún modo involucrar dentro de esto que se llama curaduría. No termino todavía de entender realmente si soy un curador en ese punto, ¿no? Eso también creo que es algo que me gustaría que quede claro, que dentro de las prácticas también es una consecuencia quizás de algo que está sucediendo, pero que también viene desde afuera, ¿no? O sea, es un modo de lenguaje también, ¿no? Quizás lo nombramos de ese modo porque podemos entender a qué nos estamos refiriendo, pero quizás en este contexto la práctica curatorial que estamos nombrando debería tener otro nombre, ¿no? Quizás no es puntualmente lo que podríamos en general llamar como... En este punto creo que es muy importante para mí al menos contarles que lo mío está relacionado con mi obra además, ¿no? La práctica curatorial tiene que ver con el hecho de mi obra como artista. Entonces, en ese punto que vos, bueno, reflexionabas con respecto a cuál es la relación con la obra y esta transcurrir de una cosa a otra, yo estoy tratando de que la práctica curatorial sea parte de esas ideas que tengo y esos modos que tengo de llevar a cabo esas ideas que, bueno, se pueden estar nombrando como obras, ¿no? Hay, me parece, también un desfasaje en el tiempo de lo que se ha entendido como curadurías o como prácticas curatoriales y lo que está sucediendo ahora. Hay muchos casos a nivel internacional también de curadores que han arrancado como curadores y hoy están haciendo obras como artistas, ¿no? De hecho, acá también hay casos de Santiago García Navarro, por ejemplo, una persona que... Hola, ¿cómo estás? Bueno, una breve introducción para... Cuando yo te presento una ausencia. Bueno, gracias. Disculpen la demora. Sí, adelante, por favor. Disculpen. Bueno, decía eso, ¿no? Santiago García Navarro, un curador que viene desde, por ejemplo, las artes, desde la comunicación social y que es un investigador, ¿no? Eso es en el caso de un panorama de Buenos Aires, que me parece que es como un poquito más cercano por ahí que hablar de otros lugares que tienen como otros contextos más alejados para entenderlo, pero en Buenos Aires, por ejemplo, este curador arranca como curador, desarrolla un trabajo y un proceso de pensamiento como curador y el año pasado, por ejemplo, empezó a desarrollar obra, ¿no? Relacionada en algún punto con la curaduría, ¿no? Pero ya nombrándolo desde un lugar de autor, ¿no? Entonces, me parece que es como muy complejo también entender eso. A mí me gustaría que también por ahí contarles que para mí es muy complejo esto de la curaduría y que no es algo tan simple, digamos, como una definición o posible de definirse
como disciplina, digamos, ¿no? Sino que es algo que está muy desbordado. Porque me parece que uno podría darle el contenido propio a ese término de curador, ¿no? Y me parece que nosotros eso es lo que estamos un poco haciendo, intuitivamente, de una manera tomando posiciones un poco en el transcurso del hacer, como decía Fabio, pero me parece que desde estos contextos, o desde cada contexto y desde cada práctica es necesario volver a construir los términos, no solamente el de curador, ¿no? Sino de crítica, por eso es como una palabra difícil de ser completada, y debe ser completada desde cada lugar, me parece, desde cada posición, y eso es interesante. Un poco los textos que ellos leen, digamos, traen esto a partir de boca de Marcelo Antiguo, que en realidad es de los curadores. Curadores, claro. Que nacen pero que bueno, que él a pesar de estar en ese rol, trae esto de lo práctico, porque todavía como decir, no ubicarse tanto como curador, sino como más una cuestión de una práctica que tiene que ver un poco con esto de no algo definido, sino algo que va como indagándose, ¿no? Y que es interdisciplinar en sí mismo, porque sí, claro. hay mucha gente que concibe, como Fabio, por ejemplo, la práctica artística de su propia obra, muy relacionada, así como muchos también conciben la gestión relacionada a la obra, sobre todo en la gestión independiente, ¿no? Entonces me parece que los límites ya, así como en la práctica artística, los límites no están muy definidos en cuanto al lenguaje, también estos posicionamientos de roles me parece que son cosas muy mutables, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí hay un concepto, una idea, digamos, que recién lo comentábamos con Fabio ahí afuera, difundir en un principio, ¿no? Que el curador era esa persona que esperaba, digamos, 2 días antes de la exposición que vinieran los artistas con su obra y que se dedicaba un poco a la difusión de montajista o museógrafo, como sería un museo, ¿cierto? Y que luego fue un poco por ahí evolucionando y que se empezó a teñir con elementos que tienen que ver con la producción o la gestión cultural, pero que no han logrado todavía establecer así un límite, por lo cual llegaron a plantear una definición, digamos, como de la pregunta, es muy difícil o casi imposible, ¿no es cierto? Porque capaz que no está bueno definirla. Quizás no. Venir de una práctica, digamos, que está muy, digamos, relacionada, digamos, con lo gubernamental, ¿no es cierto? Ya que ha dirigido un museo y que ha dirigido por muchos años también el área de artes visuales, que Karina viene, digamos, del campo más docente o académico, y que Fabio, digamos, pertenece a una camada nueva, digamos, que por eso nos interesaba un poco ver las visiones de cada uno de esos campos, ¿no? O mejor dicho, esas miradas diferentes por prácticas y trayectos obviamente también muy diferentes y condicionados por diferentes contextos, ¿no? Claro. En el caso del oficial especialmente o gubernamental, diríamos, ¿no? Que es multifacético y cambiante, digamos, permanentemente de acuerdo, digamos, a los gobiernos que van sucediéndose, ¿no? Sí, de alguna manera a mí me gustaría, digamos, no olvidar como una visión de en qué contexto se da esta definición, esta búsqueda de una especialidad, que es válido tanto, como decía recién, para la curaduría o para cualquiera de las actividades, de las prácticas que hoy se podrían ponerle un nombre. Y pensando en esas preguntas, yo lo articulo con una problemática que tiene que ver, digamos así, con el capitalismo y los sistemas que hoy necesitamos para sobrevivir. Podemos encuadrarlo como para empezar, digamos, dentro de un territorio profesional que debe ser delimitado, que debe ser cada tanto demarcado con sus fronteras, ampliado, y en ese sentido, desde el trabajo oficial en artes visuales, lo que se puede observar es que nuestro campo profesional está de alguna manera permeado por una tendencia internacional, quizás se podría decir que está anclada en el país, que es esta de ir
desglosando la actividad, digamos, la producción artística, segmentando, digamos, el comunicado de la producción artística hasta generar especializaciones que puedan por sí mismas autodeterminarse dentro de este sistema que es digamos, el territorio laboral de la profesión artística, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, defino por esto, hasta aquí es producción, hasta acá es circulación y hasta aquí es consumo, ¿sí? O reapropiación por parte de los sujetos de este producto. Pero en otro sentido uno puede ver que son nada más que convenciones, que pueden durar algunos años. Nosotros sabemos en la historia del arte que en un momento arquitectura y arte eran una sola cosa, ¿no? Y como decía recién Gustavo, bueno, ahora vamos viendo que hay un tironeo entre lo que podría definirse como curaduría y lo que podría definirse como, qué sé yo, por ejemplo, como programación cultural. Porque en todo caso programación cultural podría distinguirse dentro de un campo de la gestión cultural. Entonces serían todos acuerdos que tendríamos que establecer los que practicamos la profesión, creo yo, atendiendo, examinando, analizando los modelos que se nos ofrecen, que nos llegan desde el exterior, pero no, digamos, prolijamente cumpliéndolos. Porque justamente, como recién se decía, me parece que depende muchísimo de las condiciones en que aparece esa problemática o esa pregunta, y depende también de las decisiones que tomemos dentro del sector en términos de qué modelo de práctica profesional queremos desarrollar. Es decir, de la especialización, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, viene siendo una propuesta que va cada vez más diversificando y profundizando y que requiere como respuesta, digamos, una cuestión de interdisciplina, ¿verdad? Pero es nada más que una demarcación posible, habría otra. Ustedes por ahí advierten, digamos, en lo local, y vos, Karina, que particularmente has estado trabajando últimamente en relación con otros jugadores del proyecto diferentes formas de visualización de cómo establecer las relaciones para luego producir, digamos, una exposición por parte de artistas que pueden ser de una región a otra. Es decir, ¿cómo lo puede estar viendo en Entrerriano? Misionero. Un misionero, un cordobés y un porteño, esa triangulación así. Mira, a mí me parece que esas diferencias deberían verse, y un poco siguiendo lo que dice Graciela, desde otro punto de vista. No buscar tanto identidades regionales o locales, sino identidades que puedan darse en otro plano, muy acorde a la globalización, si se quiere, de que estamos todos hipercomunicados, y que quizás en otro momento de la historia yo a él lo hubiera conocido recién ahora para hacer este proyecto, digo a Francisco, mi compañero. Sin embargo, lo conozco desde hace muchísimo tiempo porque estamos muy relacionados en una posición ideológica, de práctica, de marcación de roles, de caminos a seguir bastante similares. Y quizás desde ese lugar es que los dos somos elegidos para este proyecto, ¿no? O sea, me parece, y hay mucha gente en el país que está más o menos enmarcada dentro de unas ideas de práctica parecidas, esta mezcla de la producción artística con la gestión, con la práctica curatorial, con la docencia, que un poco, para mencionarlo nomás, es una especie de cartografía que se va armando a partir, qué sé yo, de las clínicas de Antorcha, del Proyecto Trama, ahí es donde me parece que se empieza a movilizar un poco de otra manera el circuito a nivel nacional y también en relación a contextos latinoamericanos más cercanos, ¿no?
Entonces me parece ver, bueno, cómo piensa un cordobés respecto de un porteño o una persona de Misiones no es tan importante como ver en realidad qué tipo de circuito, de modo de circulación o de modelo de práctica son las que nos posicionan. Y en ese sentido todos los elegidos más o menos en el proyecto Interfase estamos más o menos nivelados con una cabeza parecida, con unas ¿cómo te diré? Ideas de prácticas similares, que podemos llegar a disentir mínimamente si nos gusta más un artista o el otro, si nos interesa más tal tipo de práctica o tal posicionamiento u otro, pero no va a haber grandes desfasajes ideológicos ni de práctica. ¿Tienen similares orígenes, por ejemplo? Ninguno es curador. Ninguno nace, los dos somos artistas, los dos estamos muy relacionados a la academia, que es una escuela de arte, él en Oberá, yo acá, y esto que yo nombro para nuestro caso es algo que se ha dado en general en todos los cruces, ¿no? Me refería a los otros también. Sí, a los otros también. Gente que más o menos ha hecho, ya tiene una cierta experiencia desde la propia práctica a nivel de empezar a curar colectivos de artistas o artistas individuales, más o menos con un nivel de práctica de experiencia parecida. Casi todos estamos en el mismo punto. Entonces me vuelvo a esto, que de dónde están las identidades, una pregunta que nosotros nos hacíamos también en relación a la muestra de Interfase. Claro. Sí, yo noto que hay una diversidad de prácticas y que no son del todo parecidas los contextos Misiones y Córdoba. Notamos diferencias. Pero de todas maneras yo te muestro, te pongo toda la muestra ahí y no son tan fáciles de dilucidar las diferencias contextuales hacia ese nivel de región, ¿no? Es como difícil. Claro, porque viste, siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué imaginario es que tiene el otro, que está, no del otro lado, digamos, pero que está posicionado en distintos puntos, eso tiene que ver con la geografía, evidentemente con el contexto que va variando. Y después cómo se puede interrelacionar, ¿no? O sea, cómo se puede llegar a generar una actividad en común a través de, digamos, de un imaginario absolutamente diferente, ¿no? Que son una pregunta. Yo creo que puede haber sucedido, bueno, la primera vez que te reunías, quién es, cómo viene. Claro, pero no, porque ya nos conocíamos de otros, pero por eso te digo, no es casual que ya nos conociéramos tampoco. Me parece a mí que no debe tomarse como una casualidad. Y hay una especie de mapa, de una cartografía que está hecha previamente y de ahí un poco sale el proyecto. Quizá en ese caso muy diferente a, digamos, a ciertas prácticas dentro de lo gubernamental, no sé si vos podés hacer, porque cuando vienen a veces, digamos, a través de tomas de decisiones, digamos, de determinadas políticas culturales, ¿no? Que se debe, digamos, establecer vínculos que están en un marco, digamos, más amplio, ¿no es cierto?, pero que bajan hacia a la generación de una producción artística determinada y que son premisas políticas, ¿no es cierto?, que dice, bueno, hay que vincular a Mendoza con Córdoba, hay que vincularlo con Buenos Aires y establecer, digamos, una trama de comunicaciones y cómo se construye eso, si no se tiene una visualización o no hay un diagnóstico, digamos, del otro lado, ¿no es cierto?, el caso distinto. Pero esto es un proyecto de Dirección de Artes Visuales de Secretaría de Cultura de la Nación, claro, tamaño oficial imposible. Sí, ya sé, pero es muy atípico también, digamos, si reconstruimos la cartografía, digamos, en cierta forma, los generadores del proyecto, como pueden ser Julio Pizarro, Andrés Duprate, que vienen de esta otra, digamos, están ocupando momentáneamente un punto oficial, digamos, pero vienen de esta otra... De otro tipo de voluntades, quizás, ¿no? De otro tipo de voluntades, otro tipo de ruta, hablar de cartografía, y que en este momento están en un punto oficial. Sí, tal cual. Que desde el oficial es esa la... Pero lo que digo es que en las políticas oficiales hay personas con voluntades y posicionamientos, ¿no? Y que en este caso, bueno, es que está dado por estas dos personas que se formula en un proyecto político. No solamente oficial, Julio y
de Andrés Duprat, sino la de Américo Castillo, y que también viene determinada por la disolución de Antorcha, el desplazamiento. Y que Américo Castillo está ahora en como Secretaría de Cultura. La disolución de una fundación como Antorcha determina un movimiento que además se conjuga con una circunstancia política a la cual estas personas ingresan, digamos, en complejos. Sí, de hecho la premisa de la integración hoy es absolutamente, digamos, está en todos los niveles de acción, ¿te das cuenta? O sea, más explicitada o menos, es decir, en los niveles políticos, en los niveles educativos, es decir, justamente porque ese es el marco, ¿no? O sea, ese es el eje del discurso de la globalización, o sea, la integración, que luego uno puede practicarla de distintas maneras, generando actividades que pueden servir justamente para salvaguardar diversidades, identidades, para, digamos, achicar distancias con el sujeto cultural, no perder los horizontes locales, o puede ser, digamos, una faz de un proyecto que a escala pretende que se produzcan los eslabones articulados, digamos, integrados, que son necesarios para acelerar el otro enchufe, digamos, el aspecto pragmático y digamos, peligroso, cuando uno implementa, o piensa, digamos, en programas, políticas que simplemente estimulen la integración. O sea, los procesos de integración requieren de cultivos lentos, creo yo. Personalmente adhiero a una filosofía de una gestión cultural de corte antropológico, es decir, que de un altísimo cuidado de los efectos que tienen los programas culturales, aunque sean muy puntuales, qué sé yo, un curso de 3 días que se lleva con las mejores intenciones desde una central, a lo que desde esa mirada, por ejemplo, que estábamos hablando recién, la política nacional de Buenos Aires, y también porque estamos coexistiendo con ese concepto, ¿no? De centro y periferia, es que muchas veces, con muchas buenas intenciones, uno llega con un programa de 3 días y no sabe los efectos, piensa y anhela los efectos positivos, pero de hecho que mueve un sistema local que está cohesionado y bueno, que tiene sus consecuencias también. Entonces no es lo mismo trabajar, digamos, para despertar iniciativas locales que luego soliciten, luego de haber examinado sus propios intereses, necesidades, qué es lo que quieren, a, digamos, generar desde una central, aunque sea con, digamos, una logística muy inteligente, muy cuidadosa, qué sé yo, un programa que se baja seriado a las distintas provincias del país y que también se lo piensa a veces, digamos, en esa escala que hay que llegar a tal punto porque hay que articular con el Mercosur, con esto, con el otro. Ese es, digamos, el peligro que yo observo y que me van a disculpar y yo voy a insistir porque se habla poco desde ese ángulo, ¿no? Es decir, más bien estamos todos, como decimos recién, bueno, ocupados en decodificar y registrar, digamos, los modelos que nos van dando, también en términos de práctica profesional. Entonces, curador. Sí, curador, o sea, por lo que yo sé, el curador era alguien que, y antes de los museos, digamos, encargado de las acumulaciones, ¿no? De las acumulaciones de museos, las acumulaciones, es decir, las colecciones. O sea, las manifestaciones de acumulación, pongámosle el nombre, porque nos viene bien para comprender o abordar de otro lugar cuál es, digamos, la fórmula económica política, que es el contexto en el que estamos tratando de analizar, digamos, en el que vivimos. Entonces, bueno, en un determinado momento se genera una red institucional museológica, artística, y aparece el cuidador. Hace falta siempre un encargado, un cuidador. Pero esa función parece que ha ido ganando espacios, traspasando fronteras institucionales hacia el medio y yo diría de alguna manera apropiándose también
o más que apropiándose, a lo mejor diciendo, divulgando ciertas premisas que son muy puntuales por ahí para el trabajo puertas adentro de la institución, encargándose uno de una colección, hacia disciplinar, diseñar, entronizar, digamos así, los desórdenes de las propuestas artísticas. Y lo digo de esta manera, aunque parece por ahí un poquito agresivo, porque a veces hay que mostrar los extremos un poquito, ¿no? Entonces esto sin ánimo de tratar una profesión que, por otra parte, nos conviene que se desarrolle. Que es, digamos, los entendidos, los que más van a preocupar en su vida de formarse para ver cómo se las arreglan con una determinada producción que hay que poner en determinado lugar. Pero bueno, ahí al medio tenemos esa otra cuestión que me parece que desloca un poquito y que vale la pena también que entre, ¿no?, en el debate. Yo tenía una pregunta no sé cómo se para que eso las prácticas curatoriales le sirven más a los artistas, los trabajos de los artistas o a las instituciones, el trabajo de los artistas. Sí, creo que... diciendo que es una necesidad tuya artística. Claro, que creo que les sirven a todos en la medida en que lo necesiten realmente, porque creo que los artistas también estamos necesitando de eso desde siempre, porque las prácticas curatoriales también entre artistas es algo que ahora se define de ese modo, pero que siempre ha sido también, ¿no? Es algo que también es innata a la reunión de algún modo, como así vos planteás por ahí una visión mucho más también antropológica, ¿no?, del término y de la práctica. Creo que desde lo artístico parece que es también algo muy innato a la reunión entre los artistas, esta problemática, ¿no? Entonces creo que en ese punto a los artistas nos viene muy bien el desarrollo de la problemática, que se desborde quizás, que se mezcle con otras cosas, y por otro lado creo que a las instituciones o en general también viene muy bien porque siempre es un desarrollo de pensamiento, ¿no? Me parece que está muy relacionado además con una sensación, te diría, que del hombre en el mundo, ¿viste? Como ser muy general y muy, ¿no?, a nivel contemporáneo también eso, justamente por esas relaciones que hay con los sistemas, ¿no? Entonces yo creo que depende, ¿no? No me parece que por un lado los artistas, por otro lado los curadores, por otro lado el público, no sé, y las instituciones. Parece que es todo una cosa que está en relación y que entonces todos estamos, bueno, jugando a esa partida, digamos, en la que todos estamos sacando nuestro... Sí, para mí es una práctica de diálogo, ha sido, como yo lo he vivido, digamos, una práctica de diálogo básicamente con mis pares artistas. Que han sido primero mis alumnos, después mis amigos, después la gente que hace arte en Córdoba. Mis amigos porque hacen arte en realidad, ¿no? O sea, porque uno se encuentra, se comunica y hay una especie de necesidad de mirada. Entonces, cuando yo estaba cursando y hacía obra y no existía tanto, no se hablaba tanto, si bien existía, porque siempre existió, como dice Graciela, no se hablaba tanto, no estaba tan de moda el término, la práctica en sí. Y entonces nosotros oficiábamos de curadores de nuestras propias muestras, ¿no?, de productores, de gestores, de postproductores, de diseñadores del catálogo, de todo. Es una práctica que todos hacíamos todo, ¿no? Y esto se empezó a dar de que, bueno, en torno a colectivos de artistas o comunidades o grupos más pequeños, si querés, alguno empieza a tener alguna visión que siempre es fragmentaria, que siempre es un recorte, que nunca, por lo menos en las prácticas que yo veo que se hacen aquí en Córdoba, ¿no?, de esta manera, que nunca es algo que jerarquiza y deja abajo, no se está hablando de este es mejor, este es peor, sino que, bueno, una mirada, este fragmento de esto que que logro ver desde afuera, observando, dialogando con los artistas y que propongo. Y
que mañana propondré otra, digamos, de otra manera, otro recorrido. Yo lo veo así, me gusta mucho esa idea de, y yo me he posicionado así, como un posicionamiento y un diálogo de pares. Sí, desde el punto de vista del artista, digamos, creo que también, intentando agregar algo a lo que vos decías, a lo que adhiero, uno a veces piensa en otro colega y piensa en la obra de otro colega, digamos, como parte misma de su obra, es decir, que en ese caso, digamos, la apuesta, no sé si se podría pensarlo así como una demasiado curatorial en ese sentido. Me parece que, y un poco tratando de responder también a tu inquietud, que a veces es funcional a la institución el hecho de tener ese interlocutor que se va a ocupar, que es especializado, que maneja más los códigos del productor, y entonces, bueno, se ocupa de eso, ¿no? Porque desde la institución, por ejemplo, cuando hay que poner una obra de teatro o una de ballet, es así, o sea, está en el clasista, de hecho, que me parece que también en la historia de las artes plásticas pasó que durante mucho tiempo estuvimos así un poco encorsetados dentro de las propuestas de espacios que digamos de las institucionales. Entonces todavía no habíamos descubierto que no era indispensable utilizar una cronología pensando en un visitante, digamos, histórico, ¿no? Que entraba por la puerta, entonces la muestra del discurso tenía que empezar por aquí, seguir por aquí, que bueno, había ese tipo de apoyaturas. Si bien se puede hablar de que hay curación ahí también. Son tendencias más históricas, o por ejemplo, en la historia de las artes plásticas de Córdoba, encontramos grandes muestras que han estado, digamos, escenificadas en instituciones del arte que el curador era de otro lugar, no era una persona que había trabajado nunca en arte crítico, y que por ejemplo era invitado porque se consideraba que para una muestra tan importante tenía que venir alguien de afuera, y esa persona hacía fundamentalmente un trabajo, digamos, de selección, de articulación de material, sin conocer a los protagonistas ni las raíces, ¿no? Y por ejemplo, en esos casos quedaron, eso me consta, enojos muy fuertes locales, heridas difíciles después de sanear, porque indudablemente que las sensibilidades producen algo cuando son tocadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, resistencias que a lo mejor en los locales que no fueron convocados desde esos criterios, que después se resisten a otra invitación, o que, digamos, no encuentran el espacio para reflexionar sobre lo que pasó. ¿Por qué? Porque, digamos, desde una política institucional que, digamos, considera que, bueno, cultura tal y tal cosa, que en tal momento habría que hacer tal exposición y decide poner dinero para tal cosa, baja esto a la sociedad, indudablemente va a ser la menos interesada en generar después espacios para debate de cuáles son para hacer evaluación. Entonces, en ese sentido, hay silencios y secretos que continúan, digamos, celosamente protegidos desde hace varias décadas, aquí y a nivel nacional, ¿no? Yo creo que son justamente los temas que el sector puede destacar y empezar a mirar, a desglosar, a analizar, digamos, por debajo de las denominaciones de la práctica profesional. Van a salir solos, va a salir, que es un pedagogo, demuestra que es un curador, porque hay diferencias que se podrían hacer. Y yo creo que en la medida que nosotros analicemos a fondo ese tipo de cuestiones, es decir, vamos a descubrir un espectro de posibilidades muy respetuosas de su práctica dentro digamos, del marco de las artes plásticas como profesión, pero interdisciplinares inclusive,
se me ocurre que esto va a incluso dar lugar a nuevas propuestas desde las escuelas de arte, pero con un concepto que esté emanado desde nosotros, desde nuestra necesidad, desde nuestras coordenadas hoy, más que traerlas, porque supongamos que alguien recoge la cuestión de pedagogía de muestra, y entonces bueno, agarra, empieza a machetear, qué sé yo, y de ahora en más el artista también tiene que pagar o tiene que, digamos, los derechos de tener un pedagog. No es así la cosa, no, pero me parece que hay que trabajarla desde adentro. Una pregunta. ¿Sí? Cuando le había dicho vos, Karina, que el arte necesita rol, el cuidador, los artistas necesitan recargar. Hoy en día, ¿dónde está el límite entre lo que es el artista y lo que es el cuidador? Bueno, que me parece que como artistas seguimos haciendo todo eso, ¿no? Y no creo que eso sea diferente, ¿no? Me Para parece la práctica de la terapia, en el momento del diálogo, Sí. cuidador de artista, ¿qué es lo que hace el artista en el cuidador? ¿Qué es lo que es el curador? Bueno, el curador en este caso, voy a hablar desde mi propia práctica, ¿no? Pero yo me he encargado junto con el artista de todo lo que tenga que ver con el montaje, por ejemplo, primero con un diálogo previo, de qué va, qué no va en esa muestra, si es una muestra que no es individual, que es conjunta, colectiva, cómo se relaciona esa obra con otra obra, cómo dialoga con la que tiene al lado, con la que tiene enfrente. Como un asesor de imagen. Sí, me gustaría ir un poquito más allá de las apariencias. Si uno trabaja curatorialmente, o sea, no como decía, no sé si Juan o Gustavo, 2 días antes con la obra, bueno, ahí sí, bueno, cómo se ve y punto, porque por ahí se llega cómo combina, ¿no? Una fórmula estética solamente, un poco vacía, sí. Pero si uno está trabajando durante un tiempo con un artista, ya empieza a desglosarse de una manera mucho más natural qué cosas van, qué piezas van y dónde van y por qué, ¿no? O sea, y también en las colectivas, no me gustan mucho las muestras colectivas, pero en muestras que yo he hecho acá, por ejemplo, en el sepia de dos, dialogadas, o conjuntas, o la misma interfaz, es un trabajo que uno viene desarrollando con los artistas de diálogo, de qué va a ir, de qué no va a ir, de mirá, con esto es muy grande para el espacio, o esto debería ir en tal lugar, con cómo es la obra, son todas estas funciones. Análisis. ¿Cuál es la fundamental? Sí, eso es una parte, o sea, una persona... Perfecto, pero el curado no hace solamente eso, porque eso es una especie de análisis de obra, ¿no? El curador hace un análisis de obra junto con el artista, pero junto con el artista. Para mí, ¿no? Es un diálogo de práctica y teoría de la obra en el momento del hacer de la obra. Y que después también llega al momento de la presentación, de la circulación de la obra. Depende de eso, de cómo venga siempre, pero cualquier rol, cualquier práctica que uno desarrolle, que por ejemplo implica un recorte que deja fuera a otro, implica un conflicto, o que implica un roce entre una institución y un artista y una práctica artística. Yo te puedo decir yo de los cientos de miles de roces que puedo haber tenido de interfaces en el Museo Carafa, en este momento de su gestión política. Y así con cualquier cosa, te puedo nombrar el CEPIA, podrá nombrar su propia experiencia. Los roces y los conflictos se van dando en cualquier práctica que se desarrolle y se vaya pensando y se vaya analizando en el momento de hacerla, están permanentemente, que se van a enojar, que unos se van a enojar, que los otros van a... Eso existe, pero digamos hay dispositivos que puede desarrollar el curador,
digamos, a los fines de mediar esas situaciones. Por ejemplo, cuando se trabaja en conjunto, varios artistas pueden tener expectativas simultáneas sobre un espacio dentro, digamos, de la institución para exponer, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace con eso? Porque puede decir, yo quiero eso y yo también quiero eso. Entonces, cuando se empiezan las tratativas, se puede trabajar con planos y dar tiempos para que creativamente, digamos, cada uno de ellos entiende cuál es el espacio, sugiriendo de que venga, si es que la obra, por ejemplo, no, tanto si está hecha ya la obra como si recién la va a realizar. Pero esos conflictos que vos recién preguntabas, suponete entre que el artista se pueda sentir invadido, ¿no? Creo que lo entendí así cuando vos decías, no tiene conflicto. Suponete ambos quieren la misma pared, porque es lo mejor. Mira, en mi caso personal se han discutido ideas. Y ahí hay una especie de poder de persuasión, de retórica y de análisis de la situación desde dos posiciones, como en cualquier momento de la vida, ¿no? No sé si termina prevaleciendo necesariamente, a mí no me ha pasado, que siempre yo digo, no, mira, yo digo que esto y va. Es muy raro, a mí nunca me pasó de tener que llegar a esa situación, jamás. Con la corta experiencia y poca experiencia que tengo en ese tipo de tareas, ¿no? Siempre ha sido, mira, me parece que tu obra se ve mejor acá por esto, esto y esto, aparte porque necesito este artista acá, porque dialoga mejor con este otro, y vamos a hacer una especie de rompecabezas de cómo podría resolverse esta situación, y tengo tales ideas sobre esto. ¿Vos qué pensás? ¿En general? Todo el mundo está de acuerdo. Mira, la verdad, yo no he tenido ese problema. Sí. No, pasa que también pienso que depende de cómo viene el proyecto, ¿viste? Porque tal cual. A mí me parece, por ejemplo, yo con los proyectos que he hecho en este sentido, bueno, primero yo tuve una idea, hubo una decisión acerca de algo que quería hacer, y en ese sentido, bueno, invité a participar a otros artistas, ¿no? Entonces los invité a formar parte del proyecto del cual la idea es mía, ¿no? A priori. En este punto también creo que, bueno, cada quien tiene sus modos de trabajar. En mi caso, yo también apuesto a que se genere un diálogo entre los artistas más allá de mí, digamos, ¿no? Entonces yo trato de que tengamos un buen tiempo de desarrollo del proyecto. En este último proyecto hemos tenido casi 6 meses de desarrollo en el que los artistas han estado comunicados entre ellos. Teníamos artistas de Buenos Aires, entonces lo hicimos en un foro, por mail. Entonces, bueno, este tipo de cosas se van puliendo, ¿no? Llegado el momento de colgar, nadie quiere la misma pared, porque ya todo es un proyecto que se ha pulido, y entonces no tenés que ser autoritario y decir, no, vos vas a hacer algo, porque en realidad es ya un trabajo conjunto en el que todos además aceptan sus responsabilidades, en ese sentido de los roles, ¿no? Bueno, cada quien, y porque también uno es... Eso hace rato que está lo Sí, la verdad.
hay que ser ingenuos con eso tampoco, claro. ¿no? Porque no somos buenísimos y los artistas no tienen celo de su obra, ni ningún problema con el otro, porque ya sabemos que todo es un puterío tremendo. Nosotros lo estamos contando muy bonito, me parece. Hemos tenido buenas experiencias, pero yo no voy a negar el poder, por ejemplo, que me ha otorgado ser curadora de Interfaz. No lo voy a negar. Ahora lo tomo con pinzas a esto, porque sí, desde nuestra mirada curatorial, mía y de Francisco en este caso, hemos hecho este recorte. Claro, viene con toda una carga institucional, un poco molesta a mi modo de ver, que le da unos visos de una autoridad que quizás puesto en otro lado y que viene desde otro lugar, yo puedo hacer el mismo reporte con los mismos artistas, se va a la calle allá y quizás no se lea de la misma manera. Creo que esta cosa institucional lo carga de una especie de autoridad, sobre todo en la selección, ¿no? Ha quedado siempre afuera de un proyecto que tiene como una visibilidad importante a nivel institucional, ¿no? Más allá de que va a tener que pasar. Aparte de esta carga institucional que te da autoridad, también hay una idea de que el curador, hay dos posturas, el curador tiene un argumento y las obras que pone en la muestra están ahí para verificar la hipótesis con el argumento del curador, y hay otra postura que es que no se tiene que notar la mano del curador. Y también el hecho de que los artistas sean jurados, me parece que podría redundar que se note siempre que el curador está la presencia del curador en la muestra, que por ahí si es un curador profesional puro. No, porque los curadores profesionales, según yo he visto, es el que más trabaja con tesis. Tiene un tema teórico, fundamentado en una teoría y lo ilustra. Que no está mal, o sea, no tiene por qué ser o de una manera o de la otra manera. Son dos posturas. En algunos momentos me parece que se trabaja más por tesis curatorial y en algunos otros momentos se trabajan por, qué sé yo, por validar, por ver ciertas prácticas que se van dando que son comunes y que las pones de relieve, en relieve, o porque ven dos artistas, qué sé yo, marcas muy contradictorias o de contraste y eso te interesó, o simplemente porque te tocó trabajar con ese grupo y bueno, me parece que no tiene por qué ser o es de una manera o es de la otra y ninguno de los modos está básicamente ni mal ni bien. Me parece que eso es lo que hablamos con definir el término. Para mí es mucho más flexible eso. Parecería que, vamos, ¿no? En la lectura que tuvimos, es un término que, como decía, se define en contexto, para digo. Dejar que la producción sea, es decir, restar mediaciones, o no restarlas, ¿no? Es decir, cada una de estas intervenciones son aportes sociales que vienen desde el sector o que pueden venir desde afuera, pero lo importante es que seamos conscientes si las queremos o no las queremos. No que se vayan instalando fórmulas, es decir, ustedes saben que hace unos años atrás uno iba a buscar salas y nadie cobraba. A lo sumo se cobraba si se vendía una obra, pero se fue instalando que había que pagar el alquiler, que hay esto, que hay lo otro. Entonces, digamos, hay una vestimenta que cada tantos años se convierte en modelo de práctica y de cómo se debe hacer circular un determinado producto artístico que no tiene por qué ser así. Lo importante es la conciencia sobre eso, para poder elegir. A eso voy. ¿En qué medida está incluido el rol algo diferenciado de la artista? En un momento, cada yo te comento así anecdóticamente dos casos. En momentos diferentes. Un grupo de artistas se reúne y quiere hacer una exposición. Me convoco. No interesa el centro de arte contemporáneo. Qué bien. Podríamos hacer una muestra ahí. Bueno, habrá que gestionar la muestra, pero primero empecemos a ver, digamos, por qué me han convocado, con qué criterios, digamos, vamos a trabajar. Hicieron conversación
informaciones, digamos, acerca de cuál iba a ser el perfil de la muestra, qué características iba a tener, un montón de aspectos. Y llega un momento en que sí, se empiezan a realizar las gestiones para obtener la sala, se lo obtiene, después de muchas reuniones y conversaciones, digamos, me toca a mí, digamos, un poco, pero con el consenso en general, de ver las obras y decir estas obras van a estar, estas obras no van a estar, por razones diversas, no lo quiero hacer muy minucioso porque no vamos a terminar más. Pero llega el punto en que se establecen ciertos conflictos. Si yo quiero, digamos, hacer el principal, porque me gusta más para mi obra, no, pero no, ahí no va a ir la tuya. Y yo tenía que argumentar, y argumentaba claramente cuando estructuré un guión de recorridos, por ejemplo, el por qué, digamos, se iban a establecer ciertas asociaciones y ciertas diferenciaciones, digamos, de un conjunto de obras a otras, cómo iban a estar, digamos, ubicados en la planta. Y se genera un conflicto fuerte, no, pero yo quiero estar, bueno, si va a estar así, tomemos una decisión, voy a fuera de la exposición porque los argumentos ya están planteados acá de esta manera y no puede, digamos, modificarse. Bueno, después el otro día viene el artista y dice, no, si tienen razón, vamos a... No me quiero quedar aquí. Esa es una modalidad, digamos, que existió en un momento en el cual había por parte de la necesidad, que es muy diferente a lo que se estaba hablando, por ejemplo, en el caso de Fabio o en el de Karina, porque había un grupo, incluso una modalidad que existe también dando vuelta hoy en algunos momentos, ¿no es cierto? Que hay un grupo de artistas que tiene una necesidad, digamos, estar relacionados efectivamente con la amistad, con un montón de cosas, ¿no es cierto? Y bueno, deciden, vamos a hacer algo, ¿y qué pasa cuando van a hacer algo? No pueden, digamos, acordar, necesitan de la mediación de la vida. Entonces ahí es donde digamos, hay ciertos modelos o mecanismos de trabajo en los cuales hay que empezar a encontrar realmente los elementos que van a constituir ese discurso de esa muestra que se va a organizar. Y existen, digamos, esas relaciones, las que vos plantean por acá, digamos, que hay momentos que tomar decisiones, que hay que ejercer, digamos, y esas decisiones, digamos, están respaldadas por cierto poder que se otorga al grupo, en este caso, a la figura del curador. Este es un modelo, ¿no es cierto? Ni mejor ni peor, ni lo vamos a criticar, pero sí existen, digamos, en determinado momento encontronazos, toman la decisión que sacrifican cosas, digamos, y que producen confrontaciones bastante fuertes, digamos. No es, como decían los chicos, ¿no es cierto?, que han tenido experiencias muy, digamos, gratificantes en ese sentido. Sí. Y bueno, eso digamos, en un modelo, digamos, quizás muy esquemático, muy simple, en el que muchas veces se funciona, se desarrolla este tipo de cosas. Pero lo hay otro, ¿no? Y siempre se van a establecer, lamentablemente, digamos, como decía también Karina, en un momento dado, ¿cierto? Siempre va a haber errores, siempre va a haber discusiones y siempre va a haber, por parte de algunos de los actores de todo este complejo que tiene esta actividad, digamos, de relaciones, alguien que va a ejercer un poder para tomar decisiones y determinar, digamos, ¿qué se va a hacer? Es la práctica de la vida. Hay un punto fundamental que señalaba Pablo y también señalaba Karina, y tiene que ver con esto de la comunicación, poder comunicarse. Si vos no comunicás lo que vos pensás, lo que otro piensa, no puede haber un punto de confluencia, no puede haber acuerdo. También otro punto también que los artistas, como no sé quién lo señaló, como decía George Martin en un artículo que habla de que nunca pensó, cuando empezó a producir los discos de los Beatles, nunca pensó lo que iban a tener que ser los Beatles, dice. Dice, un productor lo que hace es ver lo que el artista también en cierta forma en algún momento no está viendo. Dice, porque un artista cuando ve una foto de la película, dice, es como un niño que ve una foto de la primaria donde dice niño, lo primero que se fija es
tiene que poder darse, digamos, si está dispuesto a un diálogo, si está, cómo maneja su flexibilidad, cómo maneja, digamos, el concepto de la propia obra y para ponerlo en juego en un marco que ya no es el solo, sino que interrelaciona con otra gente. Una conversativa, sí, me gusta un tema de comunicación de elaboración que también sea en el tiempo, ¿no? Sí. Cuando me parece que es como una, en realidad es como una instancia en la práctica curatorial de producción que y que una instancia que tiene que ver con la construcción de texto de arte, lo que es y lo que no es. Y que estaría bueno ver en todo esto unas herramientas que están diferenciadas en las diferentes metodologías, pero para ver cada uno, o sea, cualquiera de todas esas herramientas de cuidado tiene esta herramienta para construir lo que es y lo que no es. Exacto, porque si vos lo pensás como una interfaz en un proceso de producción y consumo, digamos que me parece que necesariamente el marco es el mercado, ¿te das cuenta? O qué otro, que uno pudiera hacer un análisis, digamos así, de controles, o sea, un análisis de cómo se, lo que decimos al principio, cómo se reordena un material o cómo se lo ordena para que sea asimilado. Ahora, si uno lo piensa, disculpame, si uno lo piensa en términos de, digamos, una mediación, una interpretación que se da, digamos, adosada a la producción, respetuosa, digamos, de ese discurso, y en donde todavía, me parece muy interesante, digamos, hay relaciones con los propios autores, antes que se produzca tal desprendimiento, antes de que, digamos, que esa producción haya sufrido tantas mediaciones, que ya la idea del autor prácticamente no está. Pero yo estoy de acuerdo, yo encuentro que en el diálogo, una herramienta constructiva. Y me cuesta encontrar la herramienta de este otro tipo de curador que decide directamente como el curador de una colección. Por ejemplo, que decide qué es y qué no es, pero sí un diálogo, directamente decide por una cuestión ideológica. Porque, ojo, hay modelos curatoriales que están implícitos, ¿no? Y que hemos tenido nosotros, que las tenemos permanentemente. Por ejemplo, los espacios oficiales, o por decir otro, o los espacios de gestión independiente, donde no hay un curador independiente que propone una muestra desde afuera para ser llevada a tal o cual lugar, como hizo Gustavo entre paréntesis, o como hizo Fabio en Espacio Centro. Son miradas curatoriales que nos vienen dadas, que están hipermodelizadas en ese sentido. Fijémonos en las políticas curatoriales de los museos de esta ciudad, o del espacio de Chateau Carrera, quizás en otro momento. Ahora está un poco difícil la situación allí. O sea, eso también son propuestas curatoriales que nos vienen dadas. No hay un curador inscrito como tal, pero dentro de la programación cultural que se maneja allí, y en esas políticas, hay una mirada curatorial implícita, y que nos está siendo bajada de plano, totalmente, de una manera totalmente vertical en ese momento. Ahí sí nos permite el diálogo, nos muestran lo que nos muestran. De hecho, los salones que itinerantes por el país, o sea, que parten, digamos, de una propuesta central, después que lo sostiene, porque cada sala de cada lugar del interior es un espacio diferente, ¿verdad? Entonces, lo sostiene la propuesta del catálogo. El catálogo ya trae, digamos, las coordenadas, digamos, que mantiene las jerarquías, bueno, mantiene los órdenes, o los secuencias, como se lo quiera llamar. Ese es un ejemplo, ¿no? De hecho, hay muchos más. Y a quién correspondería, digamos, hacer estas lecturas, por ejemplo, mínimas que estamos haciendo ahora, ¿no? ¿A quién correspondería, digamos, dentro del campo? A la crítica. A los colegas, constituirnos como colegas, como que se está formando, está
Estoy reflexionando sobre sus propias posibilidades de identificación con modelos de eso. Entonces, le compete. Los colegas que están desarrollando actividad, cualquiera de ellas, el que está educando o el que está, digamos, produciendo obras. Porque para mí se trata de una interpretación, es decir, la curaduría es un momento de interpretación y tener cierta conciencia sobre los efectos que puede producir, pero no solamente para asustarse o para creer que bueno, puede pasar algo malo, ¿no? O sea, sino también porque ahí me parece que están los gérmenes de las posibilidades de desarrollar programas, planes después. Es decir, al tomar ciertas decisiones, uno deja ciertas marcas que permiten caminar por ahí a otros, ¿no? Cada vez que uno resuelve de determinada manera un espacio con determinada producción, eso va a ser visitado, eso va a ser, llega, digamos, se aloja hasta en el cuerpo, no es una mirada, ¿no? Y reconfirma a veces, ¿no? Cosas, modelos, y en otros casos está irrumpiendo. Entonces, por eso creo que el debate se tiene que producir también dentro del sector relacionado a la cuestión de, es decir, ¿y qué lugar tenemos nosotros dentro de esas definiciones que damos o que permitimos que se instalen? Es decir, lo digo, me parece válido para el crítico. Yo no creo que, a mí me parece que hay una especie de mixtura entre los modelos que leemos, ¿no? De otros contextos, que evidentemente están, el modelo de curatorial Marcelo Pacheco o Catherine David, que nosotros pensemos, son bastante ajenos, que son bastante ajenos, Yo creo que debemos tomar algo que nos viene dado o rechazar algo que nos viene dado. Me parece que en estos pocos años de debate sobre la instancia curatorial hemos ido construyendo un poco este modelo. Yo no creo que su experiencia haya sido siempre de la misma forma, ni la mía siempre de la misma, y no me parece que nos adecuemos, por lo menos en lo que yo conozco de la gente que ha hecho curaduría, a un modelo que nos viene dado. Que pueda empezar a hablar del término que antes ya estaba instalado en el contexto, etcétera, etcétera, sí. Vuelvo, no deberíamos ser ingenuos sobre la crítica, sobre estos contenidos con los cuales se completan los términos. Pero yo creo, no sé si soy muy positiva o muy ingenua, que nosotros estamos, de alguna manera, entre los artistas, los docentes, los gestores, de alguna forma construyendo un poco intuitivamente y a lo largo del camino esta práctica. Yo lo veo así. Yo creo que invito a la crítica por eso, ¿no? Y puntualmente en este contexto, ¿no? O sea, me parece que si además traes a Córdoba puntualmente ese tema con esa problemática, es así. Definitivamente es así. Es un tema complicado. Mira, creo que bueno, es muy complicado el tema de la gestión en sí mismo, digamos. Es muy complicado por lo complejo, ¿no? Porque siempre se está, además en mi caso, que también es
siento que siempre estoy abordando desde un lugar más desde el artista, ¿no? Entonces con la problemática que implica cualquier pensamiento aplicado, digamos, ¿no? En este caso a ir a gestionar con Córdoba Cultura. Entonces es como muy complejo eso. Creo que puntualmente con Córdoba Cultura, que es lo oficial de lo oficial, digamos, el diálogo, en el mismo sentido que ella nombraba, que Karina nombraba el diálogo, eso ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido muy bueno y ha sido muy fructífero, pero no porque me hayan dado todo lo que pedí, sino quizás por todo lo contrario, ¿no? Claro. Hay como en mi caso también hay una necesidad con los proyectos curatoriales de poner a dialogar circunstancias, que son dudas, preguntas que yo tengo sobre la práctica y sobre qué pasa yo artista también relacionado con esas prácticas. En el caso de dialogar con instituciones oficiales, me parece que a la hora de plantear proyectos curatoriales en este contexto es extremadamente difícil para mí, al menos, ¿no? No sé cuál es por ahí la relación, pero para mí es muy difícil. Y en eso de difícil también es muy rico, porque hay un sinnúmero de circunstancias nunca imaginadas. Nunca nadie me contó que era así, ¿entendés? Cuando esperás 40 minutos a que alguien te atienda, pensás muchas cosas, ¿viste? ¿No? Te preguntás muchas cosas acerca de qué haces ahí sentado y por qué estás tratando de... Entonces creo que en ese mínimo ejemplo hay una cuestión esencial que hace todo ese tipo de... No sé si te estoy respondiendo puntualmente a lo que me estás preguntando, pero... Pasa que, bueno, no sé cómo, en mi caso, yo no puedo arrancar con absolutamente ninguna acción de mi vida si no tengo una idea a priori. O sea, no concibo otro modo no tengo otro modo. Entonces a la hora de hablar también de un proyecto curatorial es lo mismo. Yo también considero que no hay nada cerrado, no hay bordes que no sean permeables, al contrario, trato de que se perforen todo el tiempo también, porque eso es justamente lo que te vuelve, ¿no? Porque también aquí hay algo que no sé si se está por ahí hablando, que también cuál es el interés que uno tiene sobre estas prácticas, ¿no? Entonces mi interés sobre una práctica curatorial es un alimento también a un nivel intelectual y profesional, entonces es por eso ese diálogo necesario, ¿no? Por eso no es un monólogo, sino que necesito que también vengan. Entonces en ese sentido los proyectos no son rígidos, sino todo lo contrario, están... sí tengo modos de hacer las cosas y hay algunos puntos que son mucho más estructurantes, entonces, o más estructurales, ¿no? Entonces, bueno, esos puntos trato de mantenerlos, que no se muevan y que vayan sosteniendo todo el resto, pero ese es como mi modo de hacerlo, ¿no? No sé si por ahí es eso, pero... A mí me interesa saber también cómo interviene o intervenga las cuestiones del gusto en las prácticas. Ahí puede ser que el primer punto sea que se me guste el proceso. O por otro lado, decir, bueno, me interesaría hacer un trabajo curatorial con varios artistas, me interesaría mejorar un poco la producción. O por el trabajo que me guste más. O con colecciones que ya están, que te toca trabajar con obras de artistas que no están en el lugar donde están muertos. Y entonces,
tema de gusto es algo complicado, ¿no? Porque me parece que sigue apareciendo a pesar de que uno lo niega teóricamente. No, uno nunca habla de que le gusta o no le gusta. Es interesante, ¿no? Mira, a mí me ha pasado de que estoy tratando de pensar, de ponerme en ejemplos, ¿no? Y a mí me ha pasado personalmente de que la verdad que he trabajado con muy poca obra que a mí me guste. Así como pongo muy pocos 10 porque a mí me gusta la obra, digo, respecto de la academia. El gusto ya está tan mezclado con otras cosas por ahí, ¿no? Que no es que me guste la obra en sí, que realmente yo tengo una relación con esa obra, que soy el espectador ideal, el lector ideal de esa obra, sino que tiene más que ver con una relación con posiciones teóricas, ¿no? Ideológicas sobre el arte, quizás de un modo mucho más general, que se van armando y que uno por ahí menciona el gusto, la idea del gusto, para no estar todo el tiempo diciendo esto es muy interesante, de que es horrible, es como re pegante, es muy interesante, y no dice nada, por otro lado, porque es toda una categoría contemporánea de valorar una obra. Entonces dice, me gusta esto con esto acá. No es que a uno le guste la obra, es que se está dando cierta relación contextual, cierta producción de sentido en la elección de esos artistas y de esa obra que tienen que ver con esas ideas de las que hablaba Fabio, que sostienen un poco un proyecto, grandes rasgos, ¿no? Entonces, yo te digo, a mí de Interfase me gustaban 2 obras. No, me gustaban, a mí me gusta, en lo personal, yo decía, esta obra yo la quiero tener en mi casa. No quiero tener esta obra en mi casa, mi vida sería infinitamente más feliz con estas obras. Una cosa de relación estética, ¿no? Y de un sentido que las obras tienen que a mí me hacen falta para la vida. Pero eso es una cosa mía de mi vida. No es que las demás no me... Por ahí a mí también me parece que estaría como el factor de cuál es tu interés en hacer una curaduría. Eso es que vos, con tu trabajo, has mejorado la obra de alguien. Pero, ¿cómo puedes mejorar la obra de alguien? Yo creo que la empeoró. Yo creo que directamente la empeoró más. Claro, es como... un curador podría limitar para destruir. Seguramente. Ojalá nunca tenga el poder para hacer. O todo lo contrario. ¿En qué medida o de qué manera se puede producir esto? Bueno, pero también yo pienso que no es tan... No creo que las cosas sean tan absolutas, digamos, tan tajantes, ¿no? O sea, lo que hoy se destruye, mañana se construye de nuevo, qué sé yo, lo que hoy está muy arriba, mañana está muy abajo por una propia destrucción que ni siquiera la hace otro. Es como, es muy extraño, ¿viste? Pensar en que uno tenga también ese poder, ni uno, ni el artista, ni nadie sobre nadie, digamos. Es algo que por ahí, ¿no? Me parece que es un diálogo circunstancial también. Me parece que el aspecto curatorial es circunstancial, ¿no? Hay algo que está sucediendo ahí en ese momento, con ese contexto. A mí me pasa, por ejemplo, ahora con este proyecto que tuve propuestas de llevarlo a otro lado. Mi pregunta era, y lo sigue siendo, ¿no? Pensar, bueno, ¿cómo es esto de llevar este proyecto que fue pensado en esas circunstancias, en ese contexto y para este lugar? Quizás también porque como artista trabajo así. Entonces, pensar, ¿no? Entonces digo, no, en ese punto es una práctica circunstancial para mí, ¿no? Está circunscrita en un... Yo tengo 2 ejemplos, estaba pensando que termine. Sí. Por ejemplo, hace unos años, en el año 97, por ahí,
yo trabajé un poco de prepa, un poco muy metida en una situación de hacer de curadora, cuando en realidad ni yo sabía qué estaba haciendo, y trabajaba con Moacet, y Moacet me dejó con 11 artistas con una cantidad de obras en el Museo Carafa que yo tenía que poner ahí, no sabía ni cómo. y era porque yo le quería ayudar a él, y él directamente se fue, y yo, como pude, lo hice muy mal. Muy mal. Por ejemplo, puse una obra de un artista, porque era una obra muy variada, ¿no? Muy diferente, y me costaba mucho armar ese verdadero rompecabezas que son las colectivas, que son un asco por eso, porque desmerecen el sentido de cada una de las obras, entonces que eso es arruinar por ahí muchas veces la propuesta. Y una obra que era bastante intimista, yo la puse en un lugar de muchísimo aire, de muchísima luz, muy abierto, ¿no? Y necesitaba una lectura casi religiosa, casi de entrar en una especie de marco sagrado, pero era porque los temas de la obra tenían que ver con esto, ¿no? Y yo la puse en un lugar porque, bueno, ya no sabía cómo mierda ponerla, y la puse ahí. Se veía divina, se veía bárbara, hermosa, combinaba re bien con lo que tenía, pero estaba yéndole en contra, me di cuenta desgraciadamente después, al sentido de la obra. Entonces, la producción de sentido que yo manifesté o logré revelar en esa instancia de montaje, no era curatorial, era de montaje, porque me había visto con esa obra que en realidad no era algo que yo hubiera trabajado al principio. ¿Me explico? En ese sentido creo que ahí fue tergiversado el sentido de la obra, y en vez de ayudar a canalizar ese sentido, terminó yéndole en contra en pro de una visualización formal. Ese es un caso. Y el otro con interfase, pero que es muchísimo más interesante, que es la obra de Lila Pagola, ¿no? Que no sé si ustedes saben, pero ella propuso un proyecto que se llama Proyecto Derivadas, que es que invita a otros artistas a derivar obras de las que están en el museo de los demás, ¿no? De los invitados a interfaces. Antes de esto, antes de que Interfase supiera qué artistas iban a hacer y que nosotros tuviéramos nuestras visitas curatoriales, etcétera, a cada una de las ciudades, yo tuve una discusión acaloradísima con Lila Pagola sobre el museo, sobre la posibilidad de instalarse en el museo y de producir sentido desde el museo, como el Museo Carafa, pero que habrá miles en muchos puntos del país y del mundo. Y qué podría llegar a tener de interesante o no hacer algo en un espacio tan institucionalizado. Obviamente Lila, radicalísima, me decía que no había por qué ir a dialogar a ese tipo de espacios, que tranquilamente lo podíamos hacer afuera del museo. Y yo, mala, de bruja, de perversa, la invité, nos interesó en realidad con Francisco su proyecto, y le invitamos a participar a Interfase. Y 2 meses después de nuestra acalorada discusión, Lila estaba contento en el museo. Y ahí un montón de interrogantes se empezaron a manifestar. O sea, ¿qué tipo de obra Lila puede, con una posición radicalmente en contra de las políticas institucionales del arte, y en este caso del Museo Carafa, puede poner una obra ahí adentro? Yo tengo 1000 interrogantes, si la benefician o no la benefician, qué pensará ella, dónde se habrá quedado su radicalidad respecto de todo este discurso, o si no será que lo está utilizando a su favor. ¿Se puede hacer esto? Entrar en el museo y utilizar un discurso contrario a ciertas prácticas institucionalizadas a favor, ¿no? A favor de esa discusión. Entonces todo esto es algo que quedó y que la puesta de esa obra en el museo empezó a generar. Claro. Pero alguno como curador, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está canalizando esa producción de sentido? A mí me parece muy interesante verlo hecho así. Sí, claro. Yo me parece que estuvo bueno hacerlo así. A mí, particularmente, cuando llego a hacer la de por vida, hacer más en clase, que no se puede empezar a
yo no trabajara. Sí, te tiene que dar una orquesta, te tiene que entrar en tu cronograma. No, porque ellos tienen una política de programación, supongo, sí, la tienen claramente. Pero ahí es un diálogo, yo creo que con todas las instituciones en realidad. Bueno, ahí empieza el diálogo, que me parece que es donde se pone interesante también y en ese sentido que vos preguntabas, rol de curador, ¿no? Me parece que ahí se pone interesante para mí esa posibilidad, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, en esta muestra en Espacio Centro, que es una galería de arte, algunos artistas, Soledad Sánchez Goldar, por ejemplo, que es una artista que trabaja con la acción, básicamente, bueno, tenía un montón de propuestas que eran súper interesantes y eran por además las que me interesaban, por lo que estuviera así, y a la galería radicalmente no le interesaba eso. Y ha sido muy bueno poder intentar que entre todas las cosas pudiera salir algo, y salió algo sumamente interesante que creo que le está sirviendo tanto a la galería como a Soledad, como a mí, como a Proyecto en general. Me parece que eso que te dicen que no es algo o que te digan que por ahí no se puede tal cosa, o sí, más siempre, ¿verdad? Como que no te... Yo creo que es intrínseco, pero no tenemos que poder lugares sociales, no puede tirar una palabra. Pero en todos los lugares me parece, sobre todo porque el arte contemporáneo además trabaja con esos bordes. Muchos artistas están trabajando, a mí los artistas que me interesan, por ejemplo, para trabajar, son justamente esos, los que se están metiendo con este problema. Entonces ya sé a priori también que invitarlos va a ser un lío. Que ya me estoy metiendo en una porque van a venir a proponer lo que no quieren, pero también es una posición política, por supuesto, ¿no? Ideológica, digamos, de qué es lo que quiero que suceda con el proyecto, hacia dónde abra o qué pase, ¿no? Sí, a mí me parece que esas condiciones de producción que tienen que ver con las marcas, con los modelos institucionales en cada lugar, ¿no? Son muy fuertes, son muy difíciles de dialogar en el momento, ¿no? Uno las tiene que ir dialogando, aparecen permanentemente, ¿no? Cómo nos ponemos de acuerdo al principio, qué artista, dónde van a ir las obras, cómo van a poner las obras, a qué altura van a ir los cuadros, por ejemplo. Esta es una discusión que tiene un modelo detrás. Los cuadros clásicos se montan a una altura más vale baja, ¿no? Desde el punto de la visión, un poquito más bajo. Esa es una mirada museográfica clásica, si se quiere. Vos me decís que no, que lo querés alto, y ya todo el concepto de montaje que se viene como una onda, ¿no? Pero tienen otro modelo. En cada cosa hay un modelo, hay una idea de lo que debe ser, y que uno todo el tiempo tiene que ir como debatiendo permanentemente, ¿no? Y eso para mí es muy interesante, no tiene nada de malo. Sí, cuando viene desde a una institución, viene de una